la siguiente función da el valor de un automóvil en dólares de años después de la compra. Entonces se nos da f igual 21.000 elevado a la potencia de menos 0.155 toneladas. Entonces, dado que dan una función exponencial como base o está en la forma e elevada a la potencia de kt, al analizar la función podemos determinar el valor inicial del automóvil o el valor inicial que es A. Entonces, el valor del automóvil comenzó en $21.000, y luego el valor de K indica si tenemos un crecimiento exponencial o decaimiento y también indica el crecimiento exponencial continuo o la tasa de decaimiento. Observe que nuestra función K es igual a menos 0.155. Entonces, debido a que K es negativo, sabemos que tenemos una disminución exponencial en esta depreciación, y notamos que como porcentaje esto sería menos 15.5%. Y nuestra tasa de depreciación continua sería el valor absoluto de I. Por lo tanto, la tasa de depreciación continua es del 15.5%. Entonces, para la parte A, se nos pide determinar la tasa de depreciación continua que podemos determinar analizando la función dada, pero luego también se nos pide que proporcionemos la tasa de depreciación anual equivalente. Para hacer esto, en realidad queremos escribir la función dada con la base e como una función exponencial en esta forma aquí donde la forma f igual a b elevada a la potencia de x. Donde la base b es igual a 1 más r donde el valor de r nos daría la tasa de depreciación anual. Entonces, si queremos que estas dos funciones exponenciales sean equivalentes, observemos cómo eso significa e para la x. Tendría que ser igual a e para la potencia de kx, lo que significa que la base b debe ser igual a e para k. Entonces usamos esta ecuación aquí para determinar la base b. Luego, una vez que determinamos b, podemos determinar el valor de r que nos dará la tasa de depreciación anual. Entonces, comenzando con la ecuación b igual e para k, tendríamos b igual e elevado a la potencia de menos 0.155. Así que ahora vamos a la calculadora y obtenemos nuestra aproximación decimal para b. Entonces, el segundo registro natural muestra e elevado a la potencia de 155 y entra. Observe que de los 4 decimales serán aproximadamente 0.8564. Y ahora para determinar el valor de b ya que b es igual a 1 más r observe que r es igual a b, 1, entonces si r igual b, 1. Entonces tendríamos r igual 0.8564, 1, lo que equivale a menos 0.1436. Which equals negative 0.1436. ¿Cuál aviso como porcentaje sería menos 14.36%? Entonces, debido a que r es negativo una vez más, sabemos que tenemos una disminución exponencial, y el valor absoluto de r aquí nos da la tasa de depreciación anual que sería 14.36%. Esto nos dice que tener una tasa de depreciación continua de 15.5% por año es equivalente a tener una tasa de depreciación anual de 14.36% por año. Y ahora, para la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que escribamos la función exponencial dada con la base en la forma f igual a b elevada a la potencia de t. Y porque sabemos a igual 21.000 y sabemos b es aproximadamente 0.8564 tenemos toda la información que necesitamos. Tendríamos f igual 21.000 b que es aproximadamente 0.8564 elevado a la potencia de t. Ahora, antes de irnos, usemos la calculadora gráfica para comparar la función exponencial dada con la función exponencial que acabamos de encontrar aquí para verificar el equivalente r. Para hacer esto, presionaremos y es igual, borraremos las funciones antiguas y luego en y1 ingresaremos la función dada que es 21.000 elevado al poder de menos 0.155. Usamos x en lugar de t, enter. Y ahora ingresaremos nuestra segunda función en I2, así que nuevamente 21.000 multiplicado por 0.8564. Times 0.8564. Paréntesis cerrados elevados al poder de x.
Y ahora usaremos la función de tabla para comparar los valores de y1 e y2 para los mismos valores directos de entrada. Aunque deberíamos ser conscientes de eso porque lo hicimos. Alrededor de este valor de b podría haber una ligera diferencia entre y1 e y2, pero deberían estar extremadamente cerca. Entonces, si presionamos el segundo gráfico y comparamos y1 e y2, notan que son casi exactamente los mismos valores, pero, por supuesto, a medida que x aumenta, hay una ligera diferencia nuevamente solo porque redondeamos el valor de b. Pero de esta tabla de valores, esta es información suficiente para verificar que estas dos funciones son esencialmente equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.